abrazo, bendiciones. Muchísimas gracias a Dios por este día especial, este día maravilloso, en el cual tenemos la oportunidad de poder compartir con toda nuestra casa, nuestra iglesia y todos los amigos que siempre son tan amables y nos hacen un espacio allí en sus hogares, en sus oficinas, y nos dan un espacio para adorar y bendecir el nombre de Dios y compartir la palabra de Dios. Quisiera comenzar en esta hora con esta palabra, con una pequeña ilustración, ya que el tema que vamos a compartir en este día tiene que ver mucho con lo que quiero decirles ahora. Esta ilustración mucha gente la conoce, es muy antigua y mucha gente la ha compartido en muchos lugares, así que yo la voy a tomar como algo que ya conocen, pero que me conviene para hacer lo que voy a hacer y decir lo que voy a decir. Cuenta que en una ocasión una persona clamó a Dios y estaba en un momento difícil, estaba en un lugar donde se había quebrado su bote y estaba encima de una tabla y la marea estaba bastante picada y las aguas daban y estaba casi a punto de ahogarse. Comenzó a clamar al Señor y a decir: Señor, Señor, sálvame, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Cuenta la historia que de repente pasaba un bote con unos pescadores y se acercaron para prestarle auxilio, y cuando le tiraron pues un salvavidas para rescatarla, la persona dijo: no, 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 porque el Señor me va a salvar. Y la gente se quedó sorprendida porque le estaba dando auxilio. Así cuenta la historia que por más que insistieron, la persona no quiso tomar el salvavidas y se fue. Luego siguió clamando: Señor, sálvame, sálvame, sálvame. Y cuenta la historia que pasó entonces una persona en una recámara que estaba pescando cerca y se acercó para invitarle a tomar y a subirse a la recámara con él. Y dijo que no, porque el Señor le iba a salvar. Y de esa manera pues pasó algún tiempo más y una de las olas fuertes que venían le hundieron, y cuenta la historia que se ahogó la persona y llegó a un lugar determinado y le dijo: Señor, ¿qué pasó que no me salvaste? Y el Señor le dijo: ¿cómo que no te salvé? Si 2 veces te envié socorro y las 2 veces lo rechazaste. Y dijo: Señor, pero es que yo te pedí a ti que tú me salvaras. Y el Señor le dijo: ese es el caso. Muchas veces ustedes están pidiéndome que les ayude, y cuando yo les envío mi mensajero, cuando yo les envío cómo salvarlos, cómo consolarlos, cómo ayudarlos, ustedes no lo reconocen. Porque esto es lo que quiero enseñarles hoy. Cómo en muchas ocasiones el Señor ha preparado la forma o ha preparado el medio en el que puede alcanzar nuestras vidas, alcanzar nuestras familias, pero en muchas ocasiones nosotros también estamos como aquella persona que se aferró a una tabla y solo quería que el Señor fuera el que le salvara, pero no entendió, no comprendió el modo y la manera en que el Señor le salvaría. Del mismo modo que esa persona quedó ahogada, hay cientos de personas cristianas que no entienden cómo Dios ha provisto salvación, ha provisto provisión, y cómo Dios protege, cómo Dios guarda, cómo Dios quiere salvar su vida. Ahí donde me están escuchando en este momento, querido amigo, en la sala donde estás, en la oficina, donde quiera que vas, en el bus, en el carro, donde me están escuchando en este momento, en esta hora declaro que el Señor le abre su entendimiento y usted puede comprender, usted puede entender la forma, la manera en que Dios ha provisto para este tiempo su salvación, cómo Dios ha provisto protegerle, salvarle, cuidarle, guiarle en medio de la tormenta. Bendecimos a nuestros hijos espirituales, bendecimos a toda la iglesia que se está conectando con nosotros en este momento, y declaramos toda bendición. Antes de comenzar, una vez más quisiera orar, quisiera pedirle a Dios que bendiga el lugar donde usted está sentado, donde usted está reunido. Allí quiero pedir la bendición de Dios para su vida. ¿Qué tal si usted conmigo cierra sus ojos? Si no es cristiano, permítame al menos orar por usted, pero si comparte nuestra fe, cierre sus ojos conmigo y permita que el Señor también le bendiga. Padre celestial, en esta hora declaro que donde quiera que esté entrando la palabra, tu poder, tu espíritu está allí, cambiando la atmósfera, cambiando el lugar, desarraigando toda obra de tinieblas y toda obra de maldad sea cortada, sea desarraigada, y que tu pueblo, el que me está escuchando, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el presidente, el gobernador, el político, el militar, el mayor, el coronel, en el nombre poderoso de Jesús, tus hijos que moran en casa, declaramos tu bendición y tu paz sobre ellos, y que hoy, en este día, se abre el entendimiento, se abren sus ojos para que puedan ver y comprender el modo, la manera y la forma en
en la que tú has determinado salvarles, ayudarles en el nombre de Jesucristo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, en esta hora pues continuamos entonces con la palabra de Dios en este momento. Como les contaba en la introducción, se dieron cuenta que la persona no pudo distinguir o no pudo discernir la forma en la que Dios estaba tratando de salvar. En muchas ocasiones algo está impidiendo lo sobrenatural. Diga conmigo, lo sobrenatural. Dios es sobrenatural. Nuestro Dios es sobrenatural. De manera que cada vez que Dios se vaya a manifestar, va a haber una manifestación sobrenatural de Dios. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué impide que los creyentes puedan recibir el respaldo y la manifestación sobrenatural de Dios? Así como aquella persona se aferró a una tabla, pero no entendió que Dios estaba obrando a través del barco, que Dios estaba obrando a través de la persona que llegó con una recámara inflada a su alrededor, no lo entendió. Hay cosas que están impidiendo que el creyente pueda entender lo sobrenatural. Hay cosas que están impidiendo que lo sobrenatural se pueda manifestar en su vida, en su sistema, en su gobierno, en sus responsabilidades. Dios es sobrenatural, querido amigo, querido hermano que me estás escuchando. Lo vuelvo a repetir, Dios es sobrenatural, tiene un plan trazado, tiene un propósito trazado y lo va a llevar a cabo de forma sobrenatural. Si algo está trabado en tu vida, si algo se ha estancado, si sientes que algo se ha detenido hoy, a medida que escuche la palabra, declaro en el nombre poderoso de Jesucristo que van a ser desatados los nudos, las puertas se van a abrir y el poder sobrenatural de Dios va a entrar en ese hogar, en esa familia, y donde quiera que está retenido el asunto, donde quiera que hay preguntas sin respuesta, Dios abre puertas, Dios trae la sanidad, Dios trae el milagro, Dios trae la solución por el nombre poderoso de Jesús, porque creo, porque predico, por lo cual creo y declaro que Dios es sobrenatural. También me aferro a creer de que va a haber una respuesta sobrenatural en este día. Por tanto, ¿qué es lo que impide que en nuestras vidas personales, qué es lo que impide que en tiempos como estos podamos recibir lo sobrenatural? ¿Qué está impidiendo que cada hogar sea inundado de lo sobrenatural? Bien, lo que impide lo sobrenatural es la incredulidad. Repita eso, incredulidad. Por tanto, es importante que en esta mañana podamos ver la función de la incredulidad. Todo lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Pero la incredulidad es lo que hace que la palabra de Dios no se pueda ver real en nuestras vidas. Cualquier persona que cree que la palabra de Dios no es real, cualquier creyente que está dudando de la palabra de Dios en estos tiempos difíciles, a cualquiera que le esté escaseando el aceite, a cualquiera que le pueda escasear el arroz, el suministro, la economía, a cualquiera que porque está inactivo y no puede ir a trabajar, cree que le va a ir peor, aunque es cristiano, que se va a morir de hambre o que va a tener alguna experiencia triste o terrible, allí donde tú estás ya estás experimentando la incredulidad. ¿Qué cosa es la incredulidad? Bueno, es algo que Dios odia. Para los que están escribiendo, ¿qué cosa es la incredulidad? La incredulidad es algo que Dios odia porque lo hace a Él pequeño. Amado que me estás escuchando, ¿por qué Dios odia la incredulidad? ¿O por qué Dios rechaza la incredulidad? Porque hace que tú veas a Dios pequeño. Hace que la gente no pueda ver su poder y su grandeza. Por tanto, la incredulidad trabaja en la mente de cada persona para que la gente vea que su problema es más grande que Dios es pequeñito. Sí, que Dios es bueno, sí que Dios ama, pero Dios es pequeñito, Dios es más chiquito que tu problema. En otras palabras, la incredulidad hace que la gente no pueda ver su poder y su grandeza. Donde hay una influencia de incredulidad, donde está operando un espíritu de incredulidad, la gente no duda en alguna manera de que Dios pueda ser real, pero sí lo ve pequeñito. Es un Dios bueno, chiquitito. Es un Dios amor que hasta tenemos lástima de Él. ¿Por qué? Porque mi problema es más grande, mis situaciones son más grandes. Entonces, vos que me estás escuchando, si tú piensas así, si en algún momento te has sentido así y estás pasando por algún momento difícil, si las noticias que estás escuchando, si las situaciones que estás escuchando, si cayeron 1000 a tu derecha y 10.000 a tu izquierda, pues a ti no llegará. Pero si crees que lo que está pasando a tu izquierda también acontecerá a tu derecha, significa que vos estás comenzando a dudar y Dios es mucho más pequeño que
que lo que está pasando a tu alrededor. Y es esto lo que está sucediendo. Hay un espíritu en la atmósfera, además del espíritu de temor y de miedo. Hay un espíritu de incredulidad. Familia que me están escuchando, este es el mensaje y la palabra de Dios en este fin de semana para la iglesia en casa. Iglesia de la Antilla Mayor, de la mayor de las Antillas, esta es la palabra de Dios que está enviando el Señor a sus corazones. Además de ese espíritu de miedo y temor que está en la atmósfera, creando pánico, creando confusión, hay un espíritu que está tratando de detener nuestra fe. Es el espíritu de la incredulidad. Muchas veces los milagros no se reciben, no porque uno tenga una puerta abierta al enemigo, o porque no te lo merezcas, o porque estás viviendo en pecado, sino porque hay incredulidad. Es muy importante que muchas veces tengamos esto en cuenta. ¿Por qué no recibimos a veces una respuesta sobrenatural? ¿O por qué a veces lo sobrenatural no se está manifestando? A veces no siempre es porque tengas una puerta abierta al pecado. No es que estás haciendo algo indebido, es que muchas veces hay incredulidad operando en nuestra mente, incredulidad operando en nuestro corazón. La única razón bíblica por la que un creyente puede llegar a frustrarse, puede llegar a fracasar, es a causa de un espíritu de incredulidad. Escriba eso si lo está notando. La única razón bíblica por la cual pudiera llegar una persona creyente a fracasar y a frustrarse es a causa de la incredulidad. La palabra de Dios dice, ahí la podemos ver, escrita en el televisor debajo en el video, dice, al que cree, todo le es posible. Repitan eso. Al que cree, todo le es posible. La palabra dice en el libro de Hebreos, podemos ver la cita debajo, en el libro de Hebreos capítulo 11, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por tanto, podemos ver en este momento, a través de las Escrituras, que la fe es un ámbito en el cual nos ha de adentrar, es una medida en la cual podemos creer en lo sobrenatural. La fe nos legaliza para el movimiento sobrenatural. La fe nos legaliza para entrar en lo sobrenatural. Pero ¿qué está pasando si no estoy recibiendo lo sobrenatural? ¿Qué está sucediendo en mi vida? Si estoy trabajando, si estoy orando, si estoy leyendo la palabra, si estoy sirviendo a Dios, si estoy meditando. ¿Qué está pasando si no se está manifestando lo sobrenatural? Yo tengo un Dios sobrenatural. ¿Qué está pasando con lo sobrenatural? Puede haber incredulidad. Repita, puede haber incredulidad. Entonces la pregunta que nos hacemos en este momento, si pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, si al que cree, todo le es posible. Entonces, ¿qué está pasando con la manifestación sobrenatural? ¿Qué está sucediendo en el hogar sobrenatural? A veces, por ejemplo, vemos gente que realmente tienen tiempo para estar 2 horas en una cola, pero vemos personas que no tienen el tiempo y la osadía para estar consolando a una persona. Entonces, muchas veces la fe se convirtió en una sabiduría de temor y de miedo, porque hay tiempo para buscar alimento y hay tiempo para estar en una cola 2 horas, pero no hay tiempo para estar consolando a una persona afligida y abatida. Entonces, a veces lo que parecía obediencia, no más que ha sido un temor en una apariencia de sabiduría. Porque muchas de estas personas que profesan estar dentro de su casa solamente y no moverse, los vemos muchas veces 3 horas en una cola al sol, pero no vemos que tienen 10 minutos para consolar a su discípulo y darle fuerzas a él. Deben meditar en casa, por favor, que no se crea sabio, sino que realmente esté operando en un espíritu de incredulidad y que solamente crea que tiene que salir por comida porque muere, pero no tiene nada que ver con el que está muriendo o padeciendo a su alrededor. ¿Qué es la incredulidad para todos los que me están escuchando? La incredulidad es el vocablo griego apisteo y significa indigno de confianza. A ver lo que me están escuchando. Digan conmigo, incredulidad significa indigno de confianza, coma, para lo que están escribiendo, infiel, escríbalo, infiel, coma, escriba, desconfiado. ¿Escribió ese concepto? Volvemos a repetirlo, por favor. Si alguien pregunta qué cosa es incredulidad o cómo la iglesia ve la incredulidad no es más que ser indigno de confianza, infiel y desconfiado. Entenderá en este momento la iglesia que cuando dudamos de Dios, ¿qué estamos diciéndole? ¿Qué estamos diciéndole cuando dudamos de Dios y su promesa? Le estamos diciendo que Él no es digno de confianza. ¿Entendió eso?
que cuando vos estás dudando, cuando yo estoy dudando, cuando no estamos confiando en Él, ¿qué le estamos diciendo? Padre, tú no eres digno de confiar en ti. Tú no eres digno, tú no eres fiel, tú no cumples tu palabra, en ti no se puede confiar. ¿Es eso lo que estás diciendo? ¿Cómo? Sí, cuando tú y yo estamos dudando y lo sobrenatural no se está manifestando, significa que por poco o por mucho comenzamos a dudar de las promesas de Dios y comenzamos a decir, tú no eres digno, tú no eres digno de mi confianza. Cuando un hogar está dudando, si hay algún ministro que me está escuchando, algún apóstol que me está escuchando, algún profeta que me está escuchando, algún pastor que me está escuchando, donde quiera que me estén escuchando los ancianos, los mentores, los líderes, los anfitriones, pase lo que está pasando, vos comienza a dudar, por poco o por mucho estamos dudando, significa que Dios no es digno de tu confianza, que Dios no es leal, por tanto, dudamos de Él porque Él no es digno de nuestra confianza. Así que quiero que tengas un pensamiento correcto acerca de la duda, porque hay voces que te están amenazando, hay situaciones que tienen la intención de amenazar tu fe, hay crisis que están tocando a la puerta, hay ausencia de recursos que intentan poner duda de que Dios sea capaz de poder proveerte sobrenaturalmente y de que Dios puede estar protegiéndote sobrenaturalmente. Allí donde me estás escuchando, ahí en tu casa, en el seno del hogar, donde estás escuchando noticias que son muy desagradables, muy tristes y que angustian el alma de los hombres, vos tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tú tienes un Dios sobrenatural, tenemos un Dios sobrenatural, y lo único que detiene lo sobrenatural y lo que hace fracasar tu casa y la mía es la incredulidad, porque la incredulidad es decirle a Dios, tú no eres digno de la confianza de nuestro hogar, de la confianza de nuestra vida. A ti no podemos confiarte el mañana, a ti no puedo confiarte la noche para descansar. Tú no eres digno de cuidar de mis hijos, tú no eres digno de confiar de mi negocio, a ti no te lo puedo confiar. Es eso lo que puede estar pasando en este momento. Jesucristo estuvo con sus discípulos 3 años y medio. En esos 3 años y tanto que estuvo con ellos, Jesús nunca los reprendió a ellos por imitarles caminar sobre el mar. Nunca les reprendió por tratar de imitarlo en ninguna área. Jesucristo nunca les reprendió por tratar de echar fuera demonios. Ni cuando Pedro trató de caminar sobre el mar. Jesús nunca jamás les reprendió. La única ocasión donde vemos que Jesús reprende a sus discípulos y le trata fuertemente es cuando ellos tomaron una posición de incredulidad. Y para eso podemos leer el libro de Marcos capítulo 9, del versículo 19 al versículo 24. Mientras estoy meditando en estas cosas, yo quiero que usted esté reflexionando, usted esté meditando en este momento, porque si hay algo que necesita su hogar y su familia, es lo sobrenatural. Dios está sobre lo que está pasando en este momento. Tiene que saber que su Dios está sobre COVID-19. Tiene que saber que nuestro Dios está sobre la escasez. Tiene que saber que nuestro Dios es sobrenatural, porque entonces vivirá y tendrá esta experiencia de acuerdo con la clase de Dios que a usted se le ha revelado. Pero estoy preocupado que en este momento la información que está llegando, que la noticia que esté llegando, esté paralizando su fe. Lo único que va a detener lo sobrenatural en su vida y lo que va a hacer fracasar su vida es que haya un espíritu de incredulidad en nuestros corazones. Por tanto, además del temor y del miedo que hay que combatir, estén listos para combatir todo espíritu de incredulidad. Y dice la palabra de esta manera en el versículo 19. Si tiene su Biblia lo puede abrir, por favor, y compartan conmigo. Y vamos todos a estudiar. Respondiendo, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Aquí tenemos un caso importante donde podemos darnos cuenta acerca de la incredulidad. Estamos en la introducción, queremos que comprenda esto.
Un padre trae a su hijo para ser liberado. Los discípulos no pueden echar fuera al demonio. Jesús se molesta y dice, oh generación incrédula. Jamás Jesús se había dirigido así a sus discípulos. Jamás les había hablado. Ahí no operó lo sobrenatural. En otros momentos estaba ocurriendo lo sobrenatural. En otros momentos ellos estaban contentos porque los demonios salían. Y en este momento ellos, no más que porque no salió en ese momento, se detuvieron. Oraron y como no funcionó en ese momento la oración, se detuvieron. No sé si está entendiendo. Funcionó en otro momento y porque en ese momento no estaba todavía funcionando, se detuvieron y se dirigieron a Jesús porque ellos en su corazón creyeron que no podía. Escúcheme, ellos creyeron que no podían. Pastor, ¿y por qué ellos creyeron que no podían? Porque mientras oraban, el demonio no salía y llegó a la conclusión de que ellos no podían. Es cuando entonces Jesús reprende su incredulidad, porque si en otras ocasiones había funcionado, ¿por qué en ese momento no funcionaría? Pero aquí aprendemos una lección importante. Si en otros momentos la oración Dios la escuchó, si en otro momento vos sintió la presencia de Dios en su vida, si en otro momento el Señor Dios sobrenatural estuvo contigo, ¿cómo crees que ahora no va a estar? ¿O acaso crees que porque hoy te falta mucho aceite? ¿O porque quizás hoy no tuviste un poquito de arroz? ¿O porque quizás hoy faltó? ¿Eso está paralizando tu fe? ¿Eso vos crees que entonces Dios no va a responder a lo que falta? ¿Tienes miedo? ¿Tienes temor? ¿O estás dudando acerca del poder de Dios? Estoy tratando de que cada familia medite y reflexione, porque no solamente nos estamos enfrentando al espíritu de miedo y temor. Hay un espíritu sutil que está trabajando en la mente y en las emociones de las personas. Y es el espíritu de incredulidad. Le estoy hablando a cada familia que me está escuchando. Tienes que levantarte en arma. Tenemos que comenzar a descubrir cómo estamos pensando. Tenemos que comenzar a descubrir los pensamientos que tenemos en relación con el momento que estamos viviendo. No podemos ser ignorantes de las maquinaciones del diablo. La Biblia dice que no podemos darle lugar a Satanás. Y queremos que cada familia que me esté escuchando, donde quiera que esté escuchando esta palabra, la atmósfera comience a cambiar. En el nombre poderoso de Jesús. Y todo espíritu o influencia de incredulidad que estaba haciéndote dudar, que estaba convenciéndote que tu oración no podrá superar la crisis, que tu Dios no te ayudará a superar la crisis, que tu Dios no podrá protegerte de lo que está pasando. Todo espíritu de incredulidad que está tratando de que tú y yo dudemos y que hagamos a Dios indigno de nuestra confianza, el Señor los reprenda. En el nombre poderoso de Jesús, salga ahora de tu casa, de tu mente, de tus emociones, de tus sentimientos. Ahora, toda escasez que detrás de ella hay una voz, toda limitación que detrás de ella se esconde una voz y que te está manejando y que está tratando de atribularte y hacer que tú dudes de la eficacia del Dios sobrenatural. Ahora mismo declaramos una intervención divina en el nombre poderoso de Jesús, y todo pensamiento que no es de Dios sale de ti en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, que su presencia caiga, que su presencia toque tu vida. Si en verdad estás reconociendo que te sentías sacudido, que sentías dudas, que sentías inseguridades allá, ten mucho cuidado. Ahora mismo reprende en el nombre poderoso de Jesús el espíritu de incredulidad. Así que cuando Jesús se levanta y dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Ese es el único momento que Jesús trata con ellos y les reprende. Ese momento les corrige y les dice, ¿hasta cuándo he de soportarlo? Dice la palabra, traédmelo. Y cuando le trajeron al padre con el muchacho, el padre dijo, creo, ayuda mi incredulidad. El mismo padre reconocía que intentaba creer. Él estaba buscando la manera de poder creer. ¿Cómo sucedería? También a veces ustedes se están preguntando, ¿pero cómo va a cambiar esto? ¿Pero cómo voy a poder alcanzar esto si no hay? Y oigo decir que va a cerrar aquello, que va a cerrar lo otro. La palabra de Dios establece que los que honran a Dios
no tendrán falta de ningún bien. Y yo no dudo de eso. Yo declaro que tú tendrás provisión sobrenatural. Yo declaro que el pueblo de Dios tendrá luz. Cuando otros están en oscuridad, tú tendrás luz, porque es la evidencia de que tenemos un Dios sobrenatural. Yo bendigo esa casa. Yo bendigo esos hijos que honran. Yo declaro bendición sobre esas personas que han levantado su mano y están honrando a Dios. Ahora mismo esa familia que levanta su mano, ese matrimonio que está levantando esa mano, ese hombre, esa mujer, esos hijos que están levantando las manos al Señor y le están diciendo: Señor, ayúdame, quiero creer, dame la idea, dame la manera de ver cómo sucederá. Te bendigo y declaro que el Espíritu de Dios toma lugar y te convence en el nombre poderoso de Jesucristo. Por eso la incredulidad deja de ser un solo y simple pensamiento, y cuando se convierte en una duda, se crea entonces el pecado de incredulidad. Y es muy importante que usted pueda ver que ese pecado de incredulidad es provocado por un espíritu malo. Repita, el pecado de incredulidad es provocado por un espíritu malo. Diga, espíritu malo. Entonces, para ir cerrando en este momento, ¿cuáles son los dos aspectos que se manifiesta la incredulidad? ¿Cuáles son los dos aspectos en los que se manifiesta la incredulidad? Número uno, para todos los que me están escuchando, el pecado de incredulidad, porque la gente dice: no, la Biblia no habla de que la incredulidad sea un pecado. ¿Crees que no? ¿Crees que la Biblia no recoge acerca de la incredulidad? ¿Qué tal si lees Apocalipsis capítulo 21, versículo 8? El pecado de la incredulidad está recogido como un pecado de condenación. Dice la palabra: pero los cobardes e incrédulos. ¿Estás leyendo conmigo? Así que no creas que dudar es una cuestión razonable y lógica, porque hay una evidencia que está poniendo en peligro mi vida. Y si faltan recursos, yo tengo que decir que me voy a morir de hambre. No, tú puedes manejar lo razonable y lo lógico, pero yo tengo que decirte que el llegar a dudar de Dios es un pecado. Porque no solamente estás diciendo no creo, es que tú estás diciendo Dios no es digno de confianza. Por tanto, la incredulidad es un pecado que lleva a juicio y condenación. Por tanto, dice la palabra: pero los cobardes y los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Como usted puede notar, los abominables, homicidas, malhechores, mentirosos, fornicarios, adúlteros, incrédulos, están todos incluidos en la misma categoría delante de Dios. Estos pecados llevan condenación. Entonces, ¿creía usted que dudar, creía usted que pensar que Dios no puede hacerlo era algo razonable y lógico? No, es un pecado, es una mentalidad que es producida por un espíritu malo. La incredulidad o el pecado de incredulidad es producido por un espíritu malo que niega que Dios es eficaz, que niega que Dios es poderoso, que hace ver a Dios pequeñito y el problema grande. Que el Señor reprenda ese espíritu malo de las casas, de los hogares, de las familias en las que Dios quiere visitar en este tiempo y traer respaldo sobrenatural y provisión sobrenatural. Diga conmigo: Señor Jesús, recibo revelación de tu existencia, de tu poder, de tu eficacia y de la veracidad de tu poder. En el nombre de Jesús, diga conmigo: Señor Jesús, abro mi corazón a la palabra de Dios y mi casa se llena de la certeza, la seguridad, la bendición y la paz de tu presencia. En el nombre de Jesucristo. Déjeme decir algo más. Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Atención a esto, a toda la familia que me están escuchando. La Biblia aclara y resalta que cuidemos, hermanos. Dice: mirad, hermanos, no está hablando a los impíos, está hablando a los creyentes, porque este espíritu malo viene a los que creen, porque son los que creen los que tienen la oportunidad y el canal para manifestar un Dios sobrenatural, y es a ellos a quien el diablo quiere apagar. Son esas luces las que el diablo quiere desconectar. Son esas personas y esos hogares
en los cuales el diablo está enfocado para que no puedan traer otra voz que no sea la de miedo y temor, pero que el Señor los reprenda. Habrá un remanente lleno de luz, habrá un remanente lleno de una palabra de victoria, una palabra de conquista, una palabra de provisión sobrenatural, una palabra de protección sobrenatural. Aun cuando oscurezca, aun cuando la noche sea tensa, habrá luz, habrá remanente que tiene una palabra de bendición y una palabra de paz para esta sociedad y para este mundo. Por eso dice la palabra: mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Eso dice la Escritura. Algo muy preocupante y algo muy interesante que vamos a analizar rápido. ¿Cuáles son? Escriba el que está anotando, por favor. ¿Cuáles son las dos cosas que hace la incredulidad? Mire bien, apúntelo. ¿Cuáles son las dos cosas que hace la incredulidad? Número uno, vimos en un momento el aspecto acerca del pecado de incredulidad. Nos dimos cuenta que el pecado trae juicio, trae condenación. Nos dimos cuenta que el pecado la incredulidad está valorado por Dios como el mismo pecado de la mentira, del engaño y de la perversión. Por tanto, el pecado de incredulidad hace dos cosas en la vida de un creyente. Repita, hace dos cosas. Ya vimos el aspecto. El aspecto de la incredulidad es un pecado producido por un espíritu malo que trae juicio y condenación, que hace fracasar al hombre de Dios y que impide lo sobrenatural. Ahora vamos a ver en este momento las dos cosas que hacen la vida del creyente. Vimos el aspecto. Lo de él es neutralizar lo sobrenatural. Lo de él es poner duda. El aspecto de la incredulidad es poner duda e inseguridad. Es hacer que Dios sea indigno realmente de nuestra confianza. Y hace que la persona sea llevada a juicio y a condenación, y que le suceda lo mismo que le sucede al pervertido. Y yo reprendo eso en el nombre de Jesús. Por la casa de son de Dios, los hijos de Dios no pasarán por lo mismo que pasará el impío. En el nombre de Jesús reprendo todo pensamiento y toda condición mental que crees que te hará igual que el que está que no tiene a Dios. Vamos a ver las dos cosas que hace la incredulidad y terminamos para orar. Número uno, la incredulidad lleva a la gente a apartarse de Dios. Escríbelo. La incredulidad lleva a la gente a apartarse de Dios. Esto sucede cuando las personas comienzan a dudar de Dios, de su palabra y de sus promesas. Cuando las personas comienzan a experimentar situaciones dolorosas, cuando las personas comienzan a pasar por procesos difíciles en su vida, cuando el creyente comienza a pasar por momentos difíciles y dice: ¿por qué Dios permitió que esto pasara? ¿Por qué me está sucediendo lo que me está sucediendo? ¿Por qué estoy sufriendo lo que estoy sufriendo? Y la gente no entiende, no comprende. Entonces el espíritu de incredulidad, dice la Biblia, que el diablo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les pueda resplandecer la luz del Evangelio. Te estoy hablando a ti en este momento, estoy hablando a tu corazón, a ti, hijo de Dios, que has estado pasando por pruebas, por dificultades, a ti, madre, padre, hermano, que estás pasando por alguna situación de limitación, de escasez, de falta de provisión o problemas interrelacionales con otras personas, con autoridades, con tu matrimonio, y que dice: ¿por qué estoy pasando esto si me casé en la iglesia? ¿Por qué estoy pasando por aquello si estoy sirviendo? Y no estás entendiendo el proceso por el que estás pasando, y un espíritu de incredulidad está haciéndote ver que Dios no tiene control, que Dios no tiene poder para poder librarte del dolor. Mucho cuidado, porque el espíritu de incredulidad hace dos cosas. Primero, hace que la persona se aparte de Dios. Eso es lo que hace un espíritu de incredulidad. Hace que la persona se aparte de Dios. Tengan muchísimo cuidado. Por eso, número dos, la segunda cosa que hace el espíritu de incredulidad, una vez que hace que nosotros dudemos de la capacidad de Dios de protegernos, de librarnos, de proveer, de cuidarnos. ¿Por qué Dios no me libró de esto? ¿Por qué Dios no me libró de aquello? ¿Por qué la gente me ha maltratado? ¿Por qué la gente me... ¿Por qué? Pero vos no entiendes lo que está pasando y no le da la gloria a Dios y no le da alabanza a Dios. Entonces el espíritu malo te hace que te aparte y hace que te pongas a un lado y que te aleje de lo que estás haciendo para Dios. Es ahí donde comienza el espíritu malo. Ese es el pecado. Número dos, segunda cosa que hace el espíritu de incredulidad: endurece el corazón. Escríbelo, endurece el corazón. ¿Qué hace número uno? Lo primero que hace es llevarme a apartarme de Dios. Ya no quiero orar, ya no quiero buscar a Dios. ¿Para qué orar si como quiera estoy sufriendo? ¿Para qué orar si como quiera no me está llegando las cosas? ¿Para qué? Ahí está la duda. ¿Para qué? Ahí está la duda. ¿Para qué seguir orando? Eso es lo que quiere la incredulidad, que la iglesia deje de orar, que la gente deje de leer la palabra, que usted sea parte de Dios, y por fin le va a pasar lo mismo a usted que le va a pasar a todo el mundo.
Eso es lo que quiere el espíritu de incredulidad. Pero segundo, la cosa segunda es que él endurece el corazón. Y en eso tenemos que tener cuidado, iglesia. Antes que una persona endurezca su corazón, ya ha oído y visto muchas cosas que Dios le ha manifestado para que crea. ¿Me está escuchando? Antes que una persona endurezca su corazón, ya Dios le ha permitido a esa persona que vea. Fíjese bien, ya Dios le ha permitido que esa persona vea y escuche muchas cosas de Dios antes que pueda endurecer su corazón. Nadie endurece su corazón contra Dios si primeramente no lo tuvo como real en su vida, no lo experimentó, no lo creyó en su corazón en algún momento y a través de las pruebas y las dificultades se descuidó y entonces entró la duda, entró el dolor, entró la angustia y comenzó a poner el problema más grande que Dios. Y allí la incredulidad achicó a Dios y tu corazón se sobrepuso a la palabra de Dios. Y de esa manera tu corazón se endureció con el dolor, se endureció con la herida, se endureció con el sufrimiento. Pero antes que eso sucediera, llegaste a amar a Dios, llegaste a tener alguna experiencia con Dios. Pero ahora en el camino me descuidé, dejé de orar, dejé de perdonar, dejé de cumplir la palabra de Dios y mi corazón se ha endurecido. Pero ¿cuáles son entonces las consecuencias del corazón endurecido? Que allí comienza entonces lo que llamamos nosotros el tormento del corazón. Cuando a una persona se le endurece el corazón, esta persona puede tener consecuencias físicas y emocionales, enfermedades en los huesos, enfermedades que van a comenzar a ser enfermedades nerviosas, puede tener, se atormenta, está bajo un estrés continuo, tiene continuamente una opresión de malos pensamientos, continuamente está sufriendo las consecuencias del corazón endurecido, se vuelve insensible a la voz de Dios, deja de servir a Dios. Por eso, las dos cosas que hace el espíritu de incredulidad es, número uno, apartar a la gente de Dios, y número dos, si no puede apartarte de Dios y te quedas dentro de la iglesia, pues entonces te endurece el corazón y pierde la sensibilidad de amar, la sensibilidad de perdonar, la sensibilidad de buscar, de orar y buscar a Dios. Si algo está pasando en su corazón, si alguien me está escuchando en este momento y esta palabra está llegando a su corazón, si le ha pedido a Dios que le ayude, si usted le ha pedido una respuesta a Dios, por favor, recuerde cómo comenzamos este mensaje. Con una persona que le pidió a Dios, sálvame, sálvame, ayúdame. Y Dios le envió dos maneras en las que le quería salvar. Y como la persona no entendió, no comprendió a Dios, perdió y allí se ahogó. Por favor, si hoy esta es una respuesta que Dios te está enviando, si este mensaje sencillo, pequeño, es una respuesta, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿cómo ser salvo? Señor, ¿cómo salir hacia adelante? ¿Cómo sacar mi familia? ¿Cómo puedo llegar hacia adelante? Señor, usted tiene que saber que lo único que puede hacer fracasar la fe en cualquier parte del mundo, lo único que hace fracasar la fe es el espíritu de la incredulidad. Es la única manera en que lo sobrenatural se puede detener en su vida. La única forma en la que el diablo puede detener lo sobrenatural de la iglesia es con la incredulidad. Por eso hemos sido ministrados por falsas enseñanzas. Y muchas personas con el nombre de iglesia y pastores con el nombre de pastores y ministros han dado falsas enseñanzas a los pueblos y a la sociedad donde no es necesario lo sobrenatural, donde no se requiere lo sobrenatural, porque han estado enseñando a un Dios histórico que para este tiempo no funciona, que para este tiempo no sirve. Entonces la gente tiene el mismo temor que tiene el mundo, la misma duda que tiene el mundo, y solamente se complacen en ritos y en oraciones solamente de misericordia, de miedo y temor. Pero hay un remanente que sí conoce que Dios es real, hay un remanente que ha sufrido, un remanente que ha sido sacudido, un remanente que ve caer 1000 y 10,000, pero sigue diciendo en su corazón, pero Dios no me fallará, pero Dios no le fallará a mi familia, Dios no le fallará a mi matrimonio, Dios no le fallará a mis hijos. A ti te estoy hablando, remanente de Dios, sigue aferrado a lo sobrenatural. Y si has sentido que la incredulidad ha visitado tu vida, ha intentado visitar tu casa, ha intentado con noticias visitar y comenzar a sacudir tu fe, es el momento de ponerse en pie y comenzar a combatir este demonio. Todo espíritu malo
de incredulidad hará dos cosas en el corazón de los creyentes. Número uno, los llevará a apartarse de Dios. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me está sucediendo? La gente no entiende y el diablo viene a cegar el entendimiento cuando la gente no entiende, para que no le venga revelación. Y número dos, si te quedas aún allí y tratas de quedarte en la iglesia, aunque no entiendes lo que te está pasando, entonces él va a hacer que tu corazón se endurezca y se amargue y se resienta contra las personas, contra la autoridad, contra tu esposo, contra tu esposa y tu familia, haciendo que lo sobrenatural se paralice y tu atmósfera se comience a llenar de todo lo nocivo y te atormente y te separe y te confine a la propia amargura del corazón. Ese no es el plan de Dios para tu vida, querido hermano. Ese no es el plan que Dios tiene para nosotros. La Biblia dice que Dios no nos ha salvado ni nos ha guardado para ponernos para ira y para destrucción. Y esta es la palabra de Dios que corre por todos los hogares en este tiempo. Esta es la palabra que corre por grandes y pequeños. Esta es la palabra de la iglesia. Esta es la palabra de Dios para un pueblo que necesita escuchar la voz de Dios. Dios no te va a fallar. El Espíritu de Dios no te va a fallar. Lo sobrenatural ahí está, esperando que te levante, esperando que le creas. Por eso Dios se llevó a Israel al desierto, porque tenía que mostrarle a un Dios y Padre que sabe proveer en lo sobrenatural. Ahora declaro, póngase de pie donde quiera que me están escuchando. Conéctese conmigo en este momento en el nombre de Jesús. Ahora, deje su Biblia, deje el libro, déjelo todo por un momento, cierre sus ojos, levante su mano en la sala, allí donde está en la oficina, deme un minuto solamente para poder enviar esta palabra, este decreto de fe. Las palabras que estoy desatando están llenas de fe, están llenas de convicción, están llenas de un Dios sobrenatural que nos ha provisto en tiempos de crisis. Cuando todos nos han abandonado, Él ha estado con nosotros. Cuando todos se han rendido, Él nos ha dado multiplicado la fuerza. Y yo declaro sobre usted ahora la bendición sobrenatural. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ahora mismo declaro rompimiento, declaro que la atmósfera cambia dentro de esos hogares, dentro de los hogares de mis hijos, de la iglesia, de los amigos que me están escuchando, y todo espíritu del diablo enviado en la atmósfera a través del miedo y temor, todo espíritu de incredulidad que ha estado poniendo duda a través de cada hijo, sacudiéndolo con la crisis, con las noticias, con las enfermedades positivas o no. Declaramos ahora los que están en los hospitales, aún aquellos que le dio positivo el COVID, declaramos que es nocivo completamente ahora. Toda palabra, desactivamos toda palabra nociva. Declaramos ahora que su sangre es completamente sana, que su cuerpo está sano. Declaramos aún a aquellos que le ha dado positivo que esta palabra entra, llega y cuando la ponen en la atmósfera recibe sanidad, recibe el milagro. Se desvanece ahora en el nombre de Jesucristo, se deshace en el nombre de Jesús ahora. Está cambiando la atmósfera, está cambiando en este momento. El temor huye, la incredulidad huye por el nombre de Jesús. Espíritu de incredulidad, espíritu de Satanás, en el nombre de Jesús, desarráigate ahora y sal fuera de los hogares, fuera de la mente, fuera del cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora los ángeles de Dios son activados, los ángeles de Dios son activados y comienzan a entrar allí y a tomar ese lugar, esa atmósfera en el nombre de Jesús. Y el Espíritu sobrenatural de Dios, el Espíritu Santo de Dios comienza a llenar cada vasija, cada hogar está siendo fortalecido ahora. Recibe liberación. Veo gente siendo libre, veo gente siendo liberada ahora, veo hijos de la casa que están siendo liberados. Espíritu de temor está huyendo, espíritu de duda está saliendo, aleluya, están siendo liberados. El poder de Dios está entrando, está fortaleciendo. Dios no te fallará, Jesús no te fallará, el Espíritu Santo no te fallará. En el nombre de Jesús cercamos tu casa, cercamos tu vida y se abren puertas sobrenaturales económicas, puertas sobrenaturales de provisión, puertas sobrenaturales de auxilio, de socorro, vienen sobre tu vida, sobre tu casa. Y ahora declaro la palabra: tendrás para repartir, tú comenzarás a dar y no pedirás prestado. Se abren los cielos ahora, y mientras más sea la noche oscura, más grande será tu luz, más grande será el resplandor. En el nombre poderoso de Jesús lo bendecimos y declaramos milagros de sanidad. Ahora, si alguno está enfermo en la sala, problemas en el hígado, los riñones, los pulmones, declaramos en la vía respiratoria alergia, espíritu de asma, desarráigate en el nombre de
de Jesús, ahora te echamos fuera. Toda infección, inflamación ahora desaparece. Nódulos desaparecen en la garganta, en los senos. Declaramos ahora sanidad, milagro, en el nombre poderoso de Jesús. Las alergias desaparecen en la piel. Úlceras en la piel están desapareciendo. Úlceras ahora en el sistema digestivo están desapareciendo. En el nombre de Jesús, ahora mismo declaro sobre cada persona sanidad, sanidad. Otros problemas en el intestino, ahora declaramos sanidad. En las hemorroides, declaramos que esa persona que está padeciendo de esa fítula ahora está siendo sanada en el nombre poderoso de Jesús. Ahora hay un milagro, ahora en el nombre de Jesús. Ahora úlceras en los pies, en el nombre de Jesús, sécate, 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 y son sanados ahora en el nombre poderoso de Jesús. Milagro sobrenatural de provisión, milagro sobrenatural de provisión ahora se desata sobre sus hogares, se desata en el nombre de Jesús. No acepto que los hijos de Dios estén en temor, no acepto que los hijos de Dios anden dudando del poder y la capacidad de un Dios sobrenatural. En el nombre de Jesús ahora, activa esa fe que se conecta con el cielo, que se conecta con la provisión de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Y así como los cuervos llegaban a Elías a la cueva, y así como le llevaban alimento, declaro que los santos ángeles de Dios hacen algo sobrenatural sobre tu vida, economía. Recibe, mujer, recibe ayuda a la viuda, socorro al anciano, el niño, en el nombre poderoso de Jesús. Le bendecimos en este día, desatamos la palabra de Dios que corre en esta semana, fortaleciendo, animando a un pueblo de fe, y juntos en el mismo espíritu disfrutamos la bendición, la provisión, la protección sobrenatural de Dios. Gracias, Jesús, por este día. Gracias por este mensaje. Gracias por las sanidades. Gracias por las liberaciones. Gracias por la gente que está recibiendo. Bendito sea el nombre de Dios en ese hogar. Bendita sea la presencia de Dios que ha inundado esa sala, esa oficina, esa recámara. Bendito sea Dios que se mueve. Se está moviendo lo sobrenatural. Lo sobrenatural. Aleluya. Hay poder sobrenatural sobre tu vida, sobre esa casa, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Jesús. Te amamos. Gracias. Amén y amén. Una vez más, muchísimas gracias. Espero que esta palabra haya sido de consuelo, de ánimo y de fuerza. Gloria a Dios. Por tanto, en este momento quizás hay alguna persona que me ha estado escuchando y dice: pastor, yo rompí mi relación con Dios. Yo dudé, yo salí, yo tuve miedo, yo oí las noticias, yo comencé a preocuparme, tuve temores, y se rompió mi relación con Dios. Desde ese día he estado atormentado, he estado tomando pastillas, o he estado preocupado y se rompió esa conexión sobrenatural. Hija, hijo, ahí donde estás, podemos restaurar esta relación ahora mismo y podemos sacar tú y yo juntos ese espíritu de temor y de miedo, ese espíritu de incredulidad que ha venido a atormentarte, que ha querido paralizar lo sobrenatural. Tú fuiste escogido en este tiempo para vivir una economía sobrenatural, para tener una salud sobrenatural y para tener una protección sobrenatural ahora. Solo el Dios del cielo, Jesús nuestro Salvador, por medio de Él, en el nombre de Jesús, podemos tener total protección, total sanidad y total bendición. Quiero orar por ti ahora. Todas las personas que me están escuchando, que se apartaron de Dios, que rompieron su comunión con Dios, que tuvieron temor, que tuvieron miedo, que han estado atormentados por eso. Yo quiero ahora en este momento orar, porque yo tengo esa fe. Yo tengo la gracia de Dios, he sido comisionado para establecer su reino, y toda persona que me está escuchando, toda atmósfera que no es de Dios, cambia en el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde estás, cierra tus ojos y repite esta frase conmigo: Padre Celestial, te pido perdón por haber dudado, por haber desconfiado de ti y de tu poder. Me arrepiento y te pido que me perdones. En el nombre de Jesús. Yo voy a orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús ahora. Mira cada persona que rinde su corazón, cada hijo, cada hija, cada joven que reconoce, cada hombre que ha reconocido que falló, que dudó, que temió, que dijo, que declaró, que habló lo mal sobre su vida, sobre su casa, que quebrantó la ley de la fe, que desconectó la fe de lo sobrenatural. Ellos se han arrepentido y te han pedido perdón. Te pedimos conforme a tu palabra en el libro de Isaías 1:18, venid y estemos a cuenta, y si tu pecado fuesen como la grana, o como el carmesí, como la nieve, como la blanca lana, serán emblanquecidos. Padre Celestial, en esta hora te pedimos que se desate la bendición, que la sangre del Hijo de Dios cubra, limpie de pecado a esa familia, y declaramos ahora que lo sobrenatural se conecta, lo sobrenatural se conecta, provisión sobrenatural, protección sobrenatural, salvación sobrenatural, en el nombre poderoso de Jesucristo. Aun si estuvieran en los hospitales, si dudaron, declaramos que al escuchar el mensaje piden perdón allí en la cama, en el salón, en la sala, y se restaura lo sobrenatural, sanidad sobrenatural en el nombre poderoso de Jesús. Le bendecimos y declaramos lo sobrenatural sobre su vida ahora y siempre. Amén, Jesús. Antes de cerrar,
Si hubiese alguna persona en la sala junto a la familia que no conoce a Jesús y dice, quiero recibir a Jesús en mi corazón en esta hora, yo quiero que usted allí voluntariamente dice, pastor, yo quiero recibir a Jesús. Yo quiero que la depresión, el desánimo salga de mi vida para siempre. Yo quiero que repita conmigo esta palabra. Señor Jesús, en este momento te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y perdóname, oh Dios, y recíbeme como tu Hijo desde hoy en adelante. Gracias. Cierra tus ojos. Señor, lo bendigo. Cúbrelo con tu sangre. Guárdala, protégelo. Y desde este día en adelante, dale dirección en el nombre de Jesucristo. Gracias, Jesús. Así sin más, muchas gracias. Les recomendamos que sigan nuestros estudios, que se siga remitiendo a su líder. Llámelo por teléfono, llámelo, comuníquese y reciba todos los demás videos que tenemos para seguir alimentándole en casa. Le declaro una nueva y gloriosa temporada llena del poder sobrenatural de Dios. Un abrazo grande. Gracias. Lo que viene es tan grande que no lo puedo